tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
de glorificar tu nombre. Bendito seas, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Que todos vean a través de nuestras vidas que tú brillas, Señor. Que solo por ti estamos aquí. Solo por tu gracia, por tu misericordia, por tu gran bondad, que podemos alabarte, Señor. Gracias, Padre. Amén. Nos bendice, sobre todo saber que Él está en control de todo. Nosotros no tenemos de qué preocuparnos, nosotros vivimos en su paz y damos gracias por ese privilegio de ser hijos suyos, porque a Él le complació, ¿verdad? Pues el tema que quiero compartir con ustedes, la enseñanza, es acerca de los nefilines. Un tema que ha causado mucha discusión, muchas discrepancias, muchos errores, y creo que es importante el darle una revisada a este texto, como a otros muchos, porque desgraciadamente recibimos preguntas ahí en investigacionescreacionistas.net, que es mi sitio, que de verdad dan miedo, ¿verdad? Porque se encuentra uno que hay pues mucha confusión en el pueblo de Dios dentro de sus enseñanzas. Y debemos de estar muy atentos y muy cautos a cómo leemos y a lo que oímos. Porque para leer las Escrituras necesitamos primeramente que no hay discusión en lo que dice la Biblia. No tiene que haber discusión. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Ahí está la respuesta de todo, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros dudamos o nos separamos de lo que dice la palabra, nos estamos revelando a Dios, simplemente porque toda la palabra es inspirada. No hay error, ¿verdad? La Escritura no tiene contradicciones. Ahora, ¿hay problemas? Sí, podemos encontrar errores, tanto semánticos, o sea, de significado de las palabras, porque las palabras, muchas veces una palabra, y búsquenlo en el diccionario, por eso les recomiendo por favor a todos siempre estar estudiando la palabra de Dios con un diccionario y con un atlas. Y además, un atlas de lo que es el pueblo el territorio de Israel, porque eso nos da mucha información, ¿verdad? Y nos saca de muchas dudas. Entonces, puede existir significados, estamos buscando una palabra y encontramos cerca de 5 diferentes significados de eso, unas más fuertes, otras más débiles, en fin. Entonces, puede haber en las traducciones problemas de semántica, o sea, de que alguna palabra no está traducida realmente en el contexto de que pudo haber salido del hebreo. Porque ese es el problema, ¿no? También, nosotros tenemos 2 textos originales, el hebreo y el griego. Y definitivamente, sobre todo el hebreo, es un lenguaje espiritual, entonces es más difícil, ¿no? Simplemente cada palabra, cada nombre,
Cada nombre tiene un significado, ¿no? O sea, eso lo vamos a discutir en otra ocasión, pero es muy importante. Nosotros encontramos que esas son diferencias y también tipográficas, porque cualquiera que está escribiendo, en fin, pues se puede equivocar muchas veces si no le puso la coma, en fin. Si se dedican a escribir, me he dedicado a escribir, no tanto como yo quisiera, pero es muy difícil estar, muchas veces se va una coma, se va esto, se va, y no te das cuenta, y si se va una coma, muchas veces cambias el significado de la oración, ¿verdad? Entonces la puntuación es muy importante. Entonces muchas veces caemos en esos errores, pero debemos de entender otra vez que toda la Escritura es inspirada por Dios. Me puse aquí, puede haber textos no claros, y esto es también muy importante, muy importante. Puede haber textos no claros, pero lo que es importante es que el texto no debe de crear confusión. El texto debe de ser claro. ¿Y cómo sabemos que un texto es claro? Si es la doctrina de Cristo. Cualquier texto que causa confusión y va en contra de lo que es la palabra de Dios, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, leer la Escritura es realmente pedir, sentarte, concentrarte y pedirle al Señor que nos dirija, ¿verdad?, cuando estamos leyendo. Entonces puede haber textos no claros o difíciles de entender a simplemente que permiten interpretaciones personales, y ese es el problema. Y esa es una responsabilidad de los pastores y todos los que nos dedicamos a impartir la palabra de Dios, ya sea enseñanza o predicando o evangelizando. Nosotros podemos crear errores si decimos algo que realmente no está de acuerdo con la palabra de Dios o nosotros pensamos que está bien. No, debemos de tomar la palabra de Dios y debemos de usar la palabra de Dios. Y en ningún momento podemos permitir que se hagan de estas, porque muchas veces se hacen, doctrinas personales. O sea, de repente hay alguien que pensó que esto es esto y lo otro y empieza a crear una doctrina y la empieza a usar en sus predicaciones, en sus enseñanzas y con una seguridad que la gente que no sabe puede caer en ese mismo error. Entonces, la responsabilidad de aquel que está hablando de la palabra de Dios es muy importante. Y si nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y no entendemos algo, tranquilos, vamos a investigar, ¿verdad? Porque en ningún momento podemos permitir que se hagan doctrinas que puedan destruir, ¿cuál? La doctrina del Señor, y que pueda crear problemas entre la misma iglesia, entre la misma congregación en un momento dado, ¿verdad? Entonces, cualquier doctrina que vaya en contra de la verdad, la debemos de separar y tranquilos. ¿Por qué? ¿Dónde está la verdad? Que va en contra de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, si hay algo que sale fuera del contexto y del texto de la palabra de Dios, cuidado, nos tiene que hacer pensar. Es una alarma, cuidado con lo que vas a oír, cuidado con esto que oíste, analízalo, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, recordemos que un texto fuera de contexto crea un pretexto y desgraciadamente hay muchos pretextos dentro de las pláticas de pues aquellos otra vez que hablan de la palabra de Dios y sobre todo que tienen cierta jerarquía, tienen cierta autoridad y mencionan cosas que no debes. Entonces debemos, cuando no entendemos, debemos orar, debemos investigar y debemos pedir al Espíritu Santo revelación al respecto. De otra forma vamos a tener problemas, ¿verdad?
debemos preguntarnos, y eso es muy importante, debemos preguntarnos si el texto no claro que leemos tiene trascendencia para nuestra salvación o la puede afectar. Esto es, que vaya en contra del plan de salvación de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando leemos, tenemos que estar siempre pensando si esto nos está sacando de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que parar ahí y no tomarla, ni mucho menos, sino tranquilo, vamos a preguntar, vamos a investigar. De otra forma, eso nos va a hacer que divaguemos. Y cuando empezamos a divagar en nuestra mente infinita, vamos a caer en errores terribles, ¿verdad? No podemos dejar que nuestra mente finita quiera entender las cosas de Dios. En Isaías claramente dice que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Entonces, mucho cuidado. El leer la palabra de Dios tenemos que leerla con respeto, tenemos que leerla después de orar, tenemos que leerla pidiendo revelación y protección a no caer en errores. Amén. Igual cuando oímos esto. Esto es muy importante para poder entender el tema discutido que vamos a ver, que está en el versículo 2 del capítulo 6 del libro de Génesis. En el versículo 2, sí, del capítulo 6 del libro de Génesis, acerca de quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eso ha creado muchos problemas y ha creado mucha disensión, muchas discusiones entre la iglesia, ¿verdad? Entre los mismos miembros de las congregaciones. Entonces, vamos a estar analizando en Génesis, en este capítulo, quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y para esto vamos a leer todo el capítulo y vamos a analizar, que ese es algo muy importante cuando estamos hablando de la palabra de Dios, analizar el texto en su contexto. Otra vez, un texto fuera de contexto se hace un pretexto. Entonces, aquí vamos a leer todo el capítulo 6, en 3 idiomas, en el español, en el inglés y en el hebreo. Y lo van a estar pasando, lo van a estar viendo ustedes, ¿verdad? Porque tenemos que buscar qué es lo que ese capítulo, de qué está hablando el Señor, por qué nos los está revelando, por qué es tan importante que esté en su palabra, por qué lo dejó ahí. Además, otra vez, que no está totalmente claro si lo analizamos con la mente humana. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Dice en el 6.1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Ahí lo pueden ver, en hebreo es los hombres. Cuando se habla de hombres, se habla de Hadam, ¿sí? Y cuando se habla de hijas, es Hadamá ubanot. ¿Estamos? Entonces, aquí está hablando, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. 1. El 2 que dice, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Este versículo ha causado temblores terribles en la iglesia. Sí, ya otra vez ha sacado a muchas gentes engañados con otras doctrinas. Dice, viendo que los hijos de Dios, como dice en hebreo, los hijos de Dios, ahí lo tienen.
Benei Ha Elohim. El Ha es básicamente es el artículo, el, la, lo, los, en fin. Benei Ha Elohim, los hijos de Dios. Y que las hijas de los hombres es et benot Adam, las hijas de los hombres. Et benot, que lo vimos algo parecido en el primer versículo, et benot Adam. Y después dice, y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, Asher Baharu. ¿Ok? Pero estamos hablando muy claramente de los hijos de Dios, ¿cómo es? Benei Ha Elohim, y las hijas de Dios, et benot Adam, del hombre, sí, Adam. Entonces en el tercero vemos, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Otra vez, ¿qué es con el hombre? El contender con el hombre es Ba-Adam, para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y esto es muy importante, porque antes se vivían mucho más años. Y en este versículo vemos cómo el Señor acortó los días del hombre, 120, ya no iban a ser 900, ya no iban a ser, ¿sí? Y después en Levítico, si no me mal recuerdo, todavía hay un acortamiento más de los días, y dice el Señor, y los más viejos quizá lleguen a los 110 años, algo así. Que va de acuerdo con este. Porque eso es otra cosa importante. Todo lo que dice la palabra de Dios lo vamos a encontrar en diferentes libros, en diferentes, en diferentes ocasiones, que es lo que nos refuerza, el verdadero significado de lo que leí allá. Mira lo que dice aquí. Esto me resuelve el problema. Entonces, eso es lo que te empieza no sé, yo me empiezo a gozar cuando empiezo a descubrir cosas. Mira, y aquí, y empiezo a buscar, y cómo existe la información, cómo el Señor te empieza a dar la información. Porque no es uno. Acordémonos lo que dice en Colosenses 2. Termina en el versículo 2 y empieza en el versículo 3, que dice en el versículo 2, en Cristo, y en el 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. ¿En quién están escondidos? Todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento y de la sabiduría. Esto es bellísimo. Entonces, aquí estamos viendo después nos vamos al 4, ¿verdad? Dice, fíjate lo que dice en el 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá, empezó a molestarse otra vez el Señor, ¿verdad? Y en el 4 encontramos lo que ha creado más el problema en todo este texto. En el 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes. Y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, fíjate, en el texto hebreo, gigantes está usado, o sea, la palabra en hebreo es Hanefilim, eso es gigantes. Dice, había gigantes, Hanefilim, en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Eso nos da una pauta aquí, ¿verdad? Cuando había antes y había después. O sea, como que nos da una idea de que hubo algo en esa relación, pero que realmente no es la que muchas veces se interpreta, y lo vamos a ver posteriormente.
Entonces, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, fíjense que nada más aparece una vez la palabra Nefilim, Nefilim. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, Adam, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, Adam, en la tierra, y le dolió en su corazón. Y en el 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre, Adam, otra vez, hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, Hadamá. ¿Ok? Y el 8, algo también muy interesante, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este es todo el texto en el 6. Y nada más vemos que solamente aparece Hanefilim, o sea, una mención de nefilines, ¿en respecto a qué? A gigantes. ¿Ok? De un análisis general del texto podemos ver que su enfoque es sobre el comportamiento de los hombres. En muchas Biblias que ponen una idea del título de lo que se va a hablar en ese capítulo, en este caso, en el 6, en varias Biblias se encuentra que habla de ¿qué? De la maldad de los hombres. No habla de ángeles, ni está enfocado a la maldad de los hombres, porque dice aquí que él se arrepintió y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre, al hombre. No está hablando de ángeles, no está hablando de nada, está hablando del hombre. Entonces, este capítulo está enfocado a la maldad de los hombres que llevó al diluvio. Porque termina diciendo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Porque el plan de Dios siempre fue con el hombre, por eso es que no arrasó con todos, sino dejó nada más a Noé y a su familia. Porque Noé halló gracia en los ojos de Dios. A él se le complació hacerlo. Entonces, estamos hablando de que el enfoque es sobre el comportamiento de los hombres después del pecado de Adán y Eva. Esto es muy importante. Viendo claramente que el Señor se molesta a un grado de arrepentirse de haber creado al hombre. Definitivamente es un versículo que no está definido claramente y del que existen diferentes interpretaciones, como las vamos a ver, las que han creado desgraciadamente confusión en la iglesia y entre hermanos, olvidándose, que esa es otra de las cosas, cuando estamos analizando doctrinas o interpretaciones. Fíjense lo que dice en 2 Timoteo 2:7. Entonces, olvidándose de lo escrito en 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo. ¿Quién lo dice? Dios. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y en el 2:14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Está clarísimo, o sea, no podemos agarrar una palabra y empezar a crear toda una fantasía, toda una doctrina en situaciones de esas. Esto es muy importante. Pero desgraciadamente, pues ha creado este pasaje, se tienen 3 interpretaciones al respecto, ¿verdad? Una de ellas, la primera, vamos a analizar, considerando lo anterior, dicen, existen 3 diferentes posiciones o interpretaciones de este texto sobre quiénes son los hijos de Dios y los hijos y las hijas de los hombres. El versículo 6:4 nos da a luz al respecto. Entonces, primero, la primera interpretación, la primera posiciones,
es que los hijos de Dios son ángeles caídos o demonios. No obstante que en ningún momento en el capítulo se habla de ángeles. Eso es muy interesante. Se habla nada más del hombre, ¿verdad? Y gigante. Los hijos de Dios, los hijos del hombre y gigante. No se habla de nada más. No se menciona ángeles. Entonces, la interpretación y que crea confusión es el definir a los ángeles como nefilines. O sea, es que los nefilines eran los ángeles, los demonios caídos. No. Gigantes ya estaban, ya, lo dice la palabra, antes que se llegaran los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y seguían existiendo gigantes, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Entonces la primera son ángeles, bueno, la primera es que los hijos de Dios son ángeles caídos o demonios, no obstante en que en ningún momento se habla de ángeles. En el texto hebreo encontramos una vez la palabra nefilín, que es lo que he estado comentando, ¿verdad? Y nefilín, por cierto, tiene los siguientes adjetivos, ¿verdad? Los siguientes significados, que son gigantes, gobernantes, jueces, líderes, esto es, hombres poderosos o de renombre. Eso es básicamente la palabra nefilín, lo que se usa para nefilines. Y esto de poderosos de renombre se usa posteriormente para definir a Nimrod en el capítulo de Génesis 10 y 8, el primer gobernante del que habla la Biblia, que era poderoso y era un rufián, ¿verdad? Terrible. En el texto en hebreo solo encontramos la palabra nefilín como traducción a gigante. ¿Ok? Entonces, cuando dicen que los hijos de Dios eran ángeles caídos, a ver, ¿dónde está caído? La palabra caído en el hebreo, la caído no existe, porque caer en hebreo se dice nafal. Entonces, que es el verbo, ¿verdad? Por lo que como adjetivo, en vez de ser nefilines, hubieran empleado la palabra nafaleo, ¿sí? O, en plural, nofelim o nufilim. Esto es una investigación que sacaron en Answers in Genesis, en respuestas del Génesis, ¿verdad? Además, este texto dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, sugiriendo que el gigantismo no se debió a las relaciones de demonios. Esto es muy importante, porque posteriormente, después del diluvio, se mencionan también gigantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Están los hijos de Anak. O sea, en diferentes lados encontramos que vuelven, cuando entraron en Canaán, oye, ya había pasado el diluvio, familia, porque el Señor se enojó y arrasó con la tierra a través del diluvio. Entonces ya no existían gigantes. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, ¿de dónde salieron esos otros gigantes? Bueno, el gigantismo o el enanismo es un problema genético, ¿no? ¿Hasta qué grado? No sabemos. Pero lo que sí es que es un problema genético. Y debido a que el Señor nos había creado perfectos, pero hubo el pecado del hombre, en ese momento se contaminó el hombre. Y entonces entró a una degeneración, ¿verdad? Y que podía haber, otra vez, haber algún cambio genético. Ahorita lo vamos a ver, cómo es que tuvieron relaciones, pero vamos a ver esto. Caer en el hebreo se dice, ya vimos, nefulín.
Dice, además el texto dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, sugiriendo que el gigantismo no se debió a relaciones con demonios, porque posteriormente, después del diluvio, se mencionan gigantes en Éxodo, en Números, en Amós, en Deuteronomio. Asimismo vemos que en el versículo que los hijos de Dios e hijas de los hombres están bien definidos en hebreo. ¿Está claro? El único que salió fue gigantes, pero los otros están muy bien definidos, que habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta posición es correcta a medida que no confundamos nefilines como hijos de Dios, que es lo que crea diferentes interpretaciones. Otro problema que crea discusión es el querer entender cómo se llevó a cabo la relación sexual. Si los ángeles se materializaron humanamente, esa es una posición, ¿sí? O, bueno, cuando se dice materializaron, los ángeles se pueden materializar, como lo vimos con Jacob, ¿sí? Cuando tuvo la pelea con el ángel, ¿verdad? Cuando estaba en la escalera. Entonces, en Jacob, ¿se acuerdan cuando los ángeles visitaron a Abraham? Que hubo dos, o sea, se materializaron los ángeles. Ese para mí es materializarse. Aún en el que estaba en el horno de fuego, en Daniel, ¿no? Que metieron a los tres amigos y había alguien más ahí. Entonces hubo una materialización de un ángel que se le podía ver y en un momento hasta tocar. Esa es una posición, o sea que los demonios se pudieran haber materializado. La otra posición es que los ángeles tomaron posesión de cuerpos humanos. Como es el caso, por ejemplo, en el caso de María Magdalena, en el caso del Gadareno, que nadie podía con él. Nadie, por cierto, en el caso del Gadareno dijo el mismo, todos los demonios dijeron, ¿qué tienes tú con nosotros, hijos de Dios? Porque el Hijo de Dios es uno, es único, ¿sí? Entonces, hay una serie de problemas aquí cuando usamos esa situación y ahorita vamos a ver más. Entonces, en el primer caso existió la materialización, puede ser, otra vez no estoy diciendo que es, porque yo lo digo, no, estoy analizando todo lo que hay, todo lo que estuve encontrando, y no todo, porque hay mucho más, pero esto es lo más importante. Entonces, materialización, y en el otro caso es posesión. Ahora, pero no hubo, otra vez, lo que debemos de entender, que creo yo que hay que tener cuidado, es de que los gigantes no fueron por cuestión de esas relaciones entre ángeles y las hijas del hombre. ¿Estamos claros? Espero que sí. La segunda posición, esa fue la primera, que habla de los hijos de Dios, que eran ángeles caídos, sí, pero habla de los hijos de Dios, no de ángeles, y de las hijas de Dios. Ahora, la segunda interpretación es enfocado a Nefilín, a la palabra Nefilín. La segunda posición es se le conoce la posición de la realeza. Y la posición de la realeza mencionamos que Nefilín quiere decir gigantes, gobernantes, jueces, líderes, hombres poderosos o de renombre. Entonces, por eso se le llama la posición de la realeza, que esos hombres eran poderosos como lo fue Nimrod posteriormente. ¿Estoy claro? Que no tenía nada que ver con los ángeles. La primera es, sí, los hijos de Dios eran ángeles. La segunda es, nada, todo estaba aquí entre nosotros. Y los gigantes se refiere a estos poderosos. Pero otra vez, se están uniendo
las palabras hijo de Dios con gigantes o gente poderosa. Y eso es lo que causa el problema. O sea, hubo una relación, los hijos de Dios y las hijas, ok, déjalo ahí. Vamos a ver por qué déjalo ahí. La tercera es la interpretación setita. O sea, que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Sí, acordémonos que Caín mató a Abel y el que vino a reemplazar fue Set. Y otra vez, es una idea, no está mal, que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, que vieron que las hijas del hombre, o sea, las descendientes de Caín, que habían rechazado a Dios, que hicieron se separaron de todo, en fin, son los que tuvieron relaciones. Esa es otra de la posición. ¿Estamos claros entonces en las tres posiciones? Entonces, dice, en relación a la tercera, puse aquí un versículo muy interesante, Romanos 8, 13 y 14, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la... Perdón. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, estás tomando otros versículos de otras partes que nos están señalando también que hijos de Dios son espiritualmente hablando y somos nosotros también, somos los hijos de Dios. Entonces la parte de la posición setita tiene eso también de interesante, ¿verdad? Que eran los descendientes de Set y las descendientes de Caín. Ahora, otra vez, ¿quién tiene la razón? Es muy difícil. Hasta cierto punto yo era de la tercera setita, y entre más me estoy metiendo, puede ser que la primera tiene también fundamentos interesantes. Pero ahora la situación es, ¿y qué? O sea, es interesante como esto porque te hace buscar, pero hay tantas referencias en pro y en contra que realmente no hay una cosa clara. Se puede aceptar, ¿sí? Puedes tomar de cualquiera de las tres la que quieras. Pero ¿para qué te metes a tomar cuando acabamos de ver que el texto, el capítulo 6, se refiere ¿a quién? Al hombre, a la maldad del hombre. No habla de la maldad de los ángeles, porque los ángeles, cuando está hablando en Judas 6, que ese es otro de los versículos, que habla de ¿quiénes? De los hijos de Dios, ¿verdad? Como ángeles caídos. Ahorita también lo vamos a ver, que también está en segunda de Pedro, que también habla, o sea, te puede crear confusión. Pero mi punto es, vamos a tomar versículo aquí, versículo acá. ¿Realmente puedo yo tomar una posición exacta al respecto? No. Lo único que tomo ahí es que el hombre pecó y se rebeló contra Dios. Punto. Y que esa fue la causa del diluvio. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque va muy, o sea, es la parte que va con el fundamento del plan de salvación de Dios
para el hombre. Tomó a Noé, espérame tantito, vio en Noé que era bueno y dijo, ok, vamos a olvidarnos de los otros y vamos a empezar otra vez aquí. Ahora, hoy en día, ¿podemos pensar que hay ángeles caídos? Pues sí, sí los hay. Tantas posesiones que hay en el hombre. ¿Cuántas gentes estuvimos hablando hoy que se encontró de un fulano, mi esposa y yo, que le llaman TBK, que es un fulano que tú lo ves, iba a la iglesia, todo, su esposa, su hija, y mató en una forma sádica a 10 gentes, sádica. Y por una conversación se dio cuenta la hija que era su padre, aquel que había asesinado. Imagínense, vivían con un asesino, ¿verdad? Ahora, esas posesiones, esas situaciones, yo no creo, no son desequilibrios, es abiertos a las cosas de Satanás para causar problemas. Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado. Y en todo esto que hemos estado viendo es, ok, ¿qué es lo que nos pide el Señor a nosotros? Que creamos la palabra de Dios. Y los hijos de Dios, de acuerdo, no me voy a meter en cuestiones que no puedo entender, que van más allá de mi potencial mental. Porque te metes en las cosas de Dios. Y eso le pasó exactamente, y me gusta mucho, siempre lo digo, con Einstein. Increíble genio, y cuando los otros científicos empezaron vamos a hacer esto para buscar la partícula de Dios, y se empezaron a meter en cosas y lo invitaron a él para que fuera el que manejara todo este proyecto, él dijo no. Y yo les digo, no se metan porque se están metiendo con la mente de Dios. No cuenten conmigo. Y de ahí pues se ha venido tantas situaciones, ¿verdad?, de los miles de millones de años, y que, en fin, ese es para otra cosa, pero la estupidez más grande que este mundo comenzó de la nada absoluta. La nada absoluta. Y la nada absoluta, esto es lo que dicen los científicos, se empezó a calentar en un momento. Ah, caray. Una nada absoluta que se calienta, y estaba tan caliente que explotó, y de ahí se creó el universo. Oye, por eso dice perfectamente en Romanos que creyéndose sabios se han hecho necios. Porque prefiero creer en otras pantomimas que una idiotez de esa, de la nada, pues ¿quién la va a calentar a la nada, no? En fin, bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado en las interpretaciones. Concluyendo, segunda de Timoteo 2:15 dice, ojo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Qué importante. Y en 1 de Timoteo 1:4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, vamos a olvidarnos de... El Señor nos dice que es por fe, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que no entendemos, ahí están en la Biblia, ok. Oye, ¿tú qué piensas? Pues mira,
ahí lo dice en la Biblia, existe esta, pero yo no, o sea, no me atrevo a... Pues lo dice en la Biblia, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, eso ya pasó. Estamos viviendo el plan de Dios, que eso es lo importante, y debemos de estar caminando en la doctrina de Dios. Puse otras referencias aquí, que es muy importante en Job 1.6 y en 2.1, que se habla también de Bene Elohim, ¿no? de Bene Jafilín, pero de Bene Elohim, que son seres celestiales. En el Salmo 82.6, es muy interesante, dice, Dios está en la reunión de los dioses. Fíjense, es que esto causa en un momento conflicto. En medio de los dioses juzga. Yo dije vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Estos dioses está hablando de poderosos gobernadores y todo está hablando de nefilines. Pero como hombres moriréis, ¿verdad? Caeréis. Tenemos también, bueno, yo les recomiendo que lean todo el capítulo de Hebreos 1, porque está hablando del Hijo de Dios. Y es muy importante entender, simplemente en Hebreos 1.5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Nada más toma eso, ¿verdad? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Y otra vez en el 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito de Cristo en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No habla de todos los hijos de Dios, todos los ángeles de Dios. Entonces, todas esas situaciones no las vamos a poder entender, porque a veces se le habla también, los considera como hijos. En Mateo 22:30, ¿verdad? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, aquí nos está hablando, bueno, a nosotros nos creó para crecer y multiplicaos. A los ángeles nunca les dijo crecer y multiplicaos, a los ángeles los creó Él. Y punto. Ahora, es muy interesante ver, siempre se habla de ángeles, pero siempre se representan como varones. Ahora, los que se aparecieron, los que se han aparecido, Miguel, o sea, tenemos información que son varones, ¿verdad? Entonces, quizá pudo haber existido que estas, unos demonios ahí dijeron, mire, estas chavas, ¿no? ¿Para qué me meto en estas situaciones? Entonces, lean por favor todo Hebreos, porque tiene todo un contexto, pero está hablando de su Hijo. Es el único Hijo de Dios, es ¿quién? Jesucristo. El único Hijo de Dios es Jesucristo. Punto. En Mateo 20, ni se casarán. En el 8, Mateo 8, 29 dice, y clamaron diciendo, es cuando van con el Gadareno, ¿verdad? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos mismos reconocieron quién es el Hijo de Dios. En segunda de Pedro 2.4, esto es muy interesante, dice, porque si Dios no perdonó, de aquí se saca toda esta situación junto con Judas, el libro de Judas. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí se habla, y muchos toman estos versículos para decir, ahí están esos hijos de Dios del capítulo 6. Sin embargo, ¿por qué dicen eso? Porque está hablando de que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada, los ha guardado en la oscuridad, ¿verdad? El 7. El siguiente versículo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí nos está, o sea, hay un apoyo para pensar que esa primera posición es pues parece la más congruente, ¿verdad? Empezamos con 2 de Timoteo 3:16 y quiero que terminemos con el versículo de 2 de Pedro 3:9, porque eso es lo importante de todo esto, ¿verdad? Dice en 2 de Pedro, el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Por qué termino con este? El Señor no quiere que nadie se pierda. Y para que nadie se pierda, tenemos que estar en la palabra. Y la palabra nos dice que Cristo es el Hijo de Dios y el que murió por nosotros y el que pagó por nuestros pecados, y que si queremos llegar al Padre, el único camino, la verdad y la vida es Él. Es por eso que es importante que todo esto que leemos en la Biblia ha sido enfocado a nosotros para que el Señor lleve a cabo su plan de salvación, su plan de redención en nuestra vida. Que Dios los bendiga. Amén y amén.